Para llorar, la lloró, ¿qué dice? Para llorar. El llanto de Abraham por su esposa querida Sara. ¿Qué? Que era más grande que él en Nebuá, en profecía. Y por eso Hashem le dijo que escuchen lo que ella dice. Ya aprendieron todos los hombres del mundo que hay que escuchar a la esposa. Que sea Superman. Y lo que, Que sea Superman. Sí. Que tú siempre tengas la última palabra en tu casa, sí, querida. Sí. Que tú digas, mi amor. Superman. ¿Cómo es en México? Mandilón. No, Superman. O sea, que lo manden es mandilón. O sea, el que lo mandan es mandilón. Al que lo manda. Es mandilón. ¿Y el que manda? Mandilona. Ah, no, es macho. Es macho. Es super macho. Esto hay que saberlo antes de Shiro. Muy bien, que le entre la cabeza al varón. Muy bien. Eso no hay que saberlo, eso es un axioma. Chido. Ya lo puso en crisis, ¿verdad? Ya lo puso en crisis. Crisis. Algo lo peor no existe. Ilhot Shabbat. Simán. Kuf Yud. ¿Qué Kuf Yud? Reish Nun Gimel. Reish Nun Gimel. Página. En mi edición está en la página Haf. Y si está en número tendría que ser 40. O 40. Sí. O 49. Sí. Top. Entonces, antes de comenzar el seif en el Shulchan Aruch, que es un seif bien largo porque incluye todo lo que vimos antes de ayer. Básicamente son dos seifim completos bien largos que desarrollan todo el tema de cómo se mantiene caliente la comida para Shabbat, en qué casos, en qué situaciones, etc. La Mishnah Brura, que como ustedes saben es el Rav Israel Meir Cohen, el famoso Hafetz Chaim, y él escribió un Peirush, un comentario a la primera parte del Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch tiene 4 partes y la primera parte es Orach Chaim, que es la parte alágica de lo que tenemos que cuidar cotidianamente. Sí, levantarse a la mañana, Birkot HaShachar, Tefilá, Tzitzit, Tefilín, Shabbat, fiestas, etc. Entonces el Hafetz Chaim trabajó muy duro, muchos años, para escribir un comentario a una de las 4 partes del Shulchan Aruch. Una. ¿Sí? Alguna vez escuché que le preguntaron por qué solamente hizo Perú a una parte del Shulchan Aruch y no a las 4. No estoy seguro qué es lo que contestó, pero si yo hubiera estado en lugar de él, hubiera dicho que para poder hacer algo así hay que tener 4 vidas más o menos. Cuando estudiamos Mishnah Brura, entonces el Mishnah Brura lo que hace es agarrar las palabras del Shulchan Aruch y va acotando y explicando, ¿sí?, qué es lo que dice el Shulchan Aruch, y cuando tiene que acotar alguna otra opinión o alguna diferencia, o quien discute con el Shulchan Aruch, o que hay otras opiniones, entonces él generalmente las trae y al final llega a su psak halajá, a su veredicto. Pero hay algo especial que el Shulchan Aruch hace, la Mishnah Brura hace, no muchas veces, que es que
que cuando estamos hablando de un tema complejo, él primero trae un prefacio para explicar el tema de la halajá de la cual va a hablar el Shulchan Aruch, y luego empieza a explicar. O sea, para que no entres, como se dice, directamente a la piscina sin salvavidas. Entonces el Shulchan Aruch construye la Mishnah Berurah construye el salvavidas, te explica, mira, te voy a explicar diferentes conceptos de lo que va ahora a hablar el Shulchan Aruch para que entiendas de qué se trata. Porque muchas veces en una halajá se va a explicar un tema, pero para entender ese tema hay que tener conocimientos básicos de conceptos que si no los conoces no vas a poder entender, Bijlal, de qué está hablando el Shulchan Aruch. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Ah? ¿Qué? Mejor. Entonces, básicamente lo que hicimos en la clase anterior fue eso. O sea, traer todos los conceptos que tienen que ver con toda esta halajá, para que cuando empecemos a estudiar Shulchan Aruch y lleguemos a la kirá y lleguemos al kupaj, bueno, ¿y qué es la kirá? ¿Y qué es el kupaj? ¿Y qué es el tanur? ¿Y qué es ¿y qué es este tipo de calor? ¿Y qué es este tipo de material? ¿Y qué es etcétera, etcétera? Para tener ya fe. Todo. Entonces, como dije, la Mishnah Berurah dice: Mipnei she'asiman hazeh rabu porotav, por cuanto que este capítulo tiene muchas ramas, ukedei shelo yebalbel einei hakorei, para que no se confunda los ojos del lector. Amarti leatik mi sefer machatzit shekel, dije, que significa pensé, copiar del libro Machatzit Shekel, Petijá Ktana, un pequeño prólogo, Meikare Adinim Shela, de las principales alajot de este tema, que de Shearutza Korebo, para que pueda correr el lector en él. ¿Sí? O sea, el Mishnah Berurah nos está preparando, ¿sí?, el campo, ¿sí?, lo está alisando para que no nos tropecemos en la mitad del camino, sino que podamos avanzar en el estudio de esta halajá. Entonces, Da sheyesh inyan sheya ve'inyan chazara. Entonces, primeramente tienes que saber de que hay dos conceptos, que ya los vimos. Uno se llama Shehiyah y el otro se llama Chazara. ¿Sí? Shehiyah, mikre, significa Shenoten Tafshil Merev Shabbat al Gabei Kira. El concepto de Shehiyah significa que yo pongo una comida, una olla con comida en Erev Shabbat sobre la Kirá. ¿Sí? Acuérdense, la Kirá era ese calentador que tiene lugar para poner dos ollas y que debajo tiene la fuente del fuego. O sea, no es un horno, es como le llamaron antes, me habían dicho, un calentador o como estufa de no sé. O sea, pero el tema es de que la comida no se pone en un lugar cerrado, sino que es un lugar abierto, que tiene lugar para poner dos ollas. Lo derech atmaná, y no está cubierto, como dijimos, que es la atmaná, que yo agarro la olla y la envuelvo y la cubro completamente, sino que básicamente la olla, la comida está al aire, está a la intemperie. Y lo deja sobre esa kirá. Shabbat, notel me akira, y en Shabbat la persona agarra la olla
y la quita de la kirá para comer. Eso es sheya. Eso es guardar, mantener la comida para que esté caliente. ¿Y qué es hazara? La hazara es regresar después de que saqué la olla. Mikre, que shiniham erev Shabbat al gabei kira. Cuando yo puse en erev Shabbat la olla sobre la kira, ube Shabbat notlo me akira, y en Shabbat la saqué de la kira, ורוצה להחזירה שנית על גבי קירה, y ahora yo quiero volver a poner la olla en la kira. ¿Vedio? La quiero volver a regresar al mismo lugar en donde estaba antes. Zeu ikar din hazara lekule alma. Ese es el din básico de hazara o hachzara, como se denomina, según todos. Hay otra opinión que vamos a ver que es especial, que no habla de tomar la comida en Shabbat y regresarla en Shabbat, sino que está hablando de Ben Hashmashot, o sea, cuando está Bediuk por entrar Shabbat. Y que tenemos una opinión también al respecto, aunque todavía no empezó Shabbat, pero esa es una opinión especial que la vamos a ver. Pero no vamos a servir la comida tan temprano. Sacamos la olla para servir. Mejor. Pero terminó de servir y ahora quiero regresar la sopa al fuego. en el medio de Shabbat. ¿Eso es Hachzara? ¿Qué? De eso estamos hablando. Medio. Bueno, עכשיו, en la Gemara tenemos un mahloket, una discusión entre dos Jajamim, o mejor dicho, entre un Jajam y otros Jajamim. Uno se llama Hanania. Hanania. Sí, Hanania. Y los demás son Rabbanan, Jajamim. Recuerda, trae ese mahloket, esa discusión entre Hanania y Jajamim. Solo él tiene el nombre, los demás no. Sí, porque generalmente cuando es un grupo de sabios no se trae el nombre de cada uno, sino que se dice en forma general Jajamim. Sí, cuando discute, no sé, Rabbi Akiva contra Jajamim, Rabbi Meir contra Rabbi Uda. Entonces, sí, cuando es uno solo, decimos el nombre del Jajam, pero si son 10 Jajamim o son 20, tenemos que encontrar toda la lista. Entonces, por eso se los nombra en forma general como Jajamim. Ya fue. Entonces, ¿cuál es la discusión entre Hanania y Jajamim en este tema? Entonces, caja. Hanania svira le ima tafshil kvar nitvashel kemachal ben drosayu u kechatzi bishul yeshomrim keshlish bishul mutar la shotal gabei kira afilo im eina grufa min hagechalim eina ktuma. O sea, si se acuerdan, nosotros dijimos que cuál es el temor que tienen Jajamim respecto a la comida que está puesta en el fuego. ¿Cuál es el temor que tenemos? ¿Ah? Bedi. Avivar el fuego. Entonces nosotros tenemos que encontrar la situación donde ya no tengamos ese temor. Donde Jajamim diga, no, aquí a nadie se le va a ocurrir avivar el fuego. ¿Por qué? O porque la comida ya está lista, o porque se va a quemar, o porque... O sea, hay motivos por los cuales la gente no va a tener ninguna motivación, o a filo al contrario, de que no le conviene avivar el fuego porque o no lo necesita, o se va a arruinar la comida. Entonces, Hanania dice, ¿desde qué momento la gente ya no se preocupa de avivar el fuego? Entonces, como que eso va a depender hasta qué punto se cocina la comida.
¿Mejor? Si yo tengo una comida que ya está bien cocinada, entonces ¿para qué voy a ver el fuego? Ya está cocinado. Entonces, pero ¿se acuerdan que dijimos que hay un nivel de cocción que se llama Kemahal Bendrosai? ¿Se acuerdan eso? Sí. ¿Y qué dijimos? ¿Que cuánto es? ¿Qué cocción es esa? Ya fe. Entonces, hay dos opiniones. Una que dice que ya está medio cocinado y la otra es que está cocinado un tercio. Pero ya se puede comer. ¿Sí? Los ladroncitos cuando tenían hambre, antes de terminar el trabajo o en la mitad del trabajo, se sentaban a comer y comían la comida, ¿sí? Cuando ya estaba parcialmente cocinada y Baruch Hashem decían Brajá Rishoná, Brajá Jaroná, todo, ¿sí? Birkat Hamazon, todo completo, ¿sí? Eran ladrones religiosos. ¿Saben lo que hacen los ladrones judíos antes de salir a robar? Ayúdame. Tiene mucha fe. Tiene mucha fe. Dame lleva. Todo, entonces Hanania, ¿qué opina? Hanania opina que si la comida ya se cocinó que Mahal Bendrosai, de acuerdo a la discusión de si es así o es así, pero que lo que no hay discusión es que es una comida que no está totalmente cocinada, sino que está parcialmente cocinada, pero ya se puede consumir así. Mutar la shotal gabei kirá, la puedo dejar sobre la kirá, sobre el fuego, aunque no haya hecho gerufá o ketumá. ¿Se acuerdan qué es gerufá o ketumá? ¿Qué es gerufá o ketumá? Rastrillar o tierra, ya fe. Y dijimos que ¿para qué se hace esa gerufá o ketumá? ¿Para qué se hace? Para que ya no tenga fuente de fuego para poder avivar el fuego, o que me haga acordar, o que ya se enfrió y ya no hay lo que avivar. Entonces, dice Hanania, si la comida ya está cocinada a ese nivel, ya no tengo que tener miedo de hacer eso. O sea, puedo dejar las brasas normales. ¿Por qué? Porque como ya está en un nivel comestible, aunque no sea para todo el mundo, pero es para un grupo de gente, entonces puedo dejar el fuego normal y no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque no tengo miedo que la gente vaya a remover las brasas. ¿Entendido? Esa es la opinión de Hanania. Entonces Hanania en esta halajá, ¿sí? Es Miquel, o sea, de alguna forma él es más flexible y dice, con ese nivel de cocción, ya solucioné el problema. Ya no tengo miedo de que aquí alguien vaya a tocar el fuego y por eso no tengo que ni quitar las brasas, ni tapar las brasas, nada. O sea, según Hanania, yo puedo agarrar la olla que ya está media cocinada y ponerla en Erev Shabbat, directamente sobre el fuego, sin plata, sin recubrimiento, sin nada, y la puedo dejar ahí hasta que entra Shabbat, y cuando llega Shabbat la saco del fuego y no hay problema. ¿Cuánto tuvo que haber estado cocinado? Según Hanania, o la mitad o un tercio. Con eso es suficiente. El fuego puede quedar totalmente al descubierto. ¿Entendido? Esa es la opinión de Hanania. ¿Qué dicen Jajamim? Que dicen que no. ¿Y qué dicen? Dice que el miedo es de aguantar, de hacer la comida mejor. Entonces, ¿cómo tiene que estar la comida para que la pueda poner directamente sobre el fuego? ¿Parcialmente cocinada o totalmente cocinada? ¿Ah? No, toda cocinada. ¿Ah? Toda cocinada. Baja Jajamim opinan de Asur y Menagru Fautuma. No, Jajamim dice no. Hanania, perdón, todos son
Vendrosai. A todos les gusta comer la comida media, ¿sí? ¿Sí? Ni fu ni fa, ¿cómo se dice? ¿Sí? O sea, media cocinada, media no cocinada. ¿No? ¿No? Asnajón, tienes un grupo de personas que no les molesta. Se comen la comida así. ¿Sí? Van al restaurante, les traen ahí la carne, ¿sí? Que se ve ahí media rojiza, media rosada, no bien cocinada. Y se la comen, no tiene ningún problema y les gusta. Y les gusta. ¿Qué? Pero Jajamim dicen que no. Que si la comida no está mebushal kol tzorko, no está completamente cocinada, el fuego no puede estar al descubierto. Ela im ken itbashel kol tzorko umitztamek beralo. Dos condiciones. Dijimos que la comida tiene que estar completamente cocinada, pero también añadimos que después de que la comida ya está cocinada hay algo más. ¿Se acuerdan qué más hay después de que la comida ya está cocinada? Algo que tiene que ver con el chun, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa después de que la comida ya está cocinada? Se mejora, será mucho más. Se mejora, se más rica. Ya Se altera el gusto. Depende. Hay comidas que cuanto más cocción, mejor. Y hay comidas que cuanto más cocción, se quema. Sí, schnitzel, esto, lo mejor, ya fue. Entonces, Jajamim discuten con Hanania en dos cosas. Primeramente, ¿sí? La comida para que pueda quedarse en un fuego descubierto tiene que estar totalmente cocinada. Además de eso, tiene que ser una comida que más cocción le hace mal, la perjudica. Entonces, si la comida ya está totalmente cocinada y más cocción, ¿sí? La daña, entonces ya no tengo ningún miedo de que alguien vaya a querer removerlo a las brasas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que se cocine más la comida? Ya está cocinada. ¿Para que se mejore más la comida? No se va a mejorar, se va a empeorar. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, según Jajamim, no hace falta quitar las brasas y no hace falta cubrir las brasas, solamente en ese caso, cuando la comida ya se cocinó y segundo, que el aumento de la cocción le va a provocar daño. Pero si no, mitztamek berra lo. Pero si la comida está parcialmente cocinada como Mahal Vendrosai, está cocinada 80%, 90%, 70%. Que según Hanania, se empezó a dar gamur. Jajamim dicen no. La gente quiere comer comida no parcialmente cocinada, quiere comer comida cocinada. Entonces, tú vas a dejar ahí el fuego al descubierto y vas a querer que se termine la cocción. ¿Qué vas a hacer? Vas a remover para que ese 20 o 10 o 30% que falta cocinarse se va a cocinar. Pero dicen Jajamim, no solamente eso. Aflu que ya está cocinada 100%. Pero a mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta más saborcito, más cocinadito, ¿sí? Entonces aflu que ya está cocinada, pero si más cocción le hace mejor, entonces también voy a mover los brazos. Entonces la única solución es que si yo mueva las brasas, la comida se me deteriore. Entonces ahí no voy a tener ninguna motivación para querer mover las brasas. Eso es, siempre acuérdense, cuando no hice Grufay Tumá, cuando el fuego está descubierto. ¿Ceder? Muy bien. Entonces esa es la primera discusión, o la discusión que hay entre Hanania y Jajamim en la Gemara.
leña, estaba la leña, la brasa y la olla, ¿en dónde se mantenía? Había como una base donde ahí ponían las ollas, como las hornillas, lo mismo. Usted tiene el fuego, ¿sí? Y tiene los metales, ¿no? ¿Cómo se llaman? Como parrilla. Y ahí pone la olla. Eso es como kira, eso es una kira. O sea, ya fue mejor. Muy bien. ¿Qué? Entonces, si no está cocinada, se puede cocinar con una interfase. Toda esta discusión es cuando la comida está sin fuego, con el fuego descubierto. ¿Sabes? Si el fuego ya está cubierto, ya soluciona el problema. O sea, ya no tengo el miedo de que vayan a mover las brasas. ¿Sabes? Perfecto, pero hoy todavía esto. Hoy, otmeat. Primero entendamos la base. ¿Sabes? Ya fue. עכשיו, bueno, עכשיו, después la Gemara habla del tema de regresar, y en eso también hay una duda en la Gemara. Y vienen los poskim. Ahora, es como ¿quién es la halajá? La halajá es como Hanania, la halajá es como Jajamí. El Rif, Rabenu Yitzhak Alfasi, y el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, y los Jajamim que están en el equipo de ambos, que son también una gran cantidad de Rishonim, dicen que la halajá es como Rabbanan, como Jajamim, como los Jajamim que discuten con Hanania. Y por eso, afilo para mantener la comida sobre el fuego, ¿sí? Básicamente yo necesito que el fuego esté cubierto, o sea, o que rastrillé, como dijimos antes, las brasas, ¿sí? O que las cubrí con arena o con tierra, y de esa forma va a estar permitido. ¿Qué? ¿En Shabbat se puede cubrir? ¿Ma? No. En Erev Shabbat. Todo esto ya en Erev Shabbat. El Tosfot opina que la Gemara está hablando no de colocar en Erev Shabbat, sino que cuando ya es Shabbat, yo saqué la comida del fuego y ahora la quiero regresar. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero regresar la comida en Shabbat, ahí tengo que tener el fuego cubierto, ¿sí? Lo que llamamos Gerufá Uktuma. Pero la Shhot, pero si yo quiero dejar la comida desde Erev Shabbat, en la víspera de Shabbat, está permitido afilu que las brasas están ahí intactas desde el momento que la comida está cocinada de acuerdo a la opinión de Hanania Ma'achal ben Drosai. Otra vez. Hanania era 2/3 de cocción. O medio o dos. Bekitzur, en síntesis. El Rambam y el Rif opinan. Si tú quieres dejar el fuego, la comida sobre el fuego en Shabbat,
¿Qué? Entonces, no solamente que cuando regreses la comida tiene que estar grufa uktuma, o sea, no solamente que ahí las brasas tienen que estar quitadas o tienen que estar debilitadas, cubiertas, sino a filo, cuando lo pones desde Erev Shabbat, también, ya desde Erev Shabbat, el fuego tiene que estar, las brasas tienen que estar cubiertas. ¿Qué? Esa es la opinión del Rambam. El Tosfot dice no. Yo puedo poner la comida como Hanania, con el fuego descubierto, ¿cómo van? Con la condición que la comida ya se cocinó parcialmente y ya es comestible, Mahal Bendrosai, de acuerdo a una opinión, a la otra opinión, la puedo dejar ahí. Por ejemplo, tengo la comida media cocinada, ¿ceder? Y la puse así en Erev Shabbat. Según el Tosfot, la puedo dejar así y no tengo que cubrir el fuego. Pero la sacó la olla. Y la No, rega. Pero si en Shabbat yo saqué la olla y la comida estaba así, ahora no la puedo regresar. Ahora sí, en Shabbat no. La puedo poner en Erev Shabbat cuando está parcialmente cocinada, cosa que según Jajamim tampoco no se puede. ¿Sí? Hasta que no esté totalmente cocinada. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Entonces, según Jajamim, ni ponerla de Erev Shabbat ni regresarla se puede mientras que la comida no esté totalmente cocinada, ¿sí? Y que no se mejore la comida. Y según el Tosfot, podemos poner la comida en Erev Shabbat si está parcialmente cocinada, que Mahal Bendrosai, pero si la saqué en Shabbat y ahora la quiero volver a regresar, ahí ya no. Ahí ya el fuego tiene que estar cubierto, como lo estudiamos, Grufa Bektuma. No puedo cubrirlo porque estamos en Shabbat. ¿Ah? No puedo cubrirlo porque estamos en Shabbat. Ya está cubierto. Ya está cubierto. Antes de Shabbat. Usted no puede mover brasas en Shabbat, ¿no? Usted no puede cubrir brasas en Shabbat porque les está apagando. De verdad es que eso ya está hecho desde Erev Shabbat. O está hecho o no está hecho. Esa es una de las dos opciones. ¿Sí? Ya, si no está hecho eso en Erev Shabbat y cuando llegó Shabbat el fuego está descubierto, no hay nadie que permita volver a regresar la comida en Shabbat. No hay nadie que permita. Solamente en Erev Shabbat. La pregunta es si yo puedo poner la comida de esa forma o no. Y en esa es toda la discusión entre Rabbanan, entre Jajamim y Hanania, que es la discusión entre el Rambam y el Tosafot. Pero Jajamim parece que habla de brasas y Hanania parece que habla de brasas o fuego también. No, hablan de lo mismo. Porque Miren, cuando hay dos Jajamim que discuten, tienen que discutir en lo mismo, porque si no, no discuten. Si yo le digo, sí, bueno, esto es una mesa. ¿Sabes? Esta mesa, ¿de qué color es? ¿De este color o de otro color? Entonces estamos discutiendo en lo mismo, solamente que estamos discutiendo qué es color. Si yo estoy hablando de la mesa y usted de la silla, y yo digo, la mesa es marrón y la silla es roja, entonces, ¿estamos discutiendo? No, estamos hablando de dos temas diferentes. Entonces, no, los jajamí no pueden discutir en algo que cada uno está hablando de otra cosa. O sea, que es fuego. Ajá. Fuego. ¿Verdad que es fuego? ¿Qué es brasa? Brasa es fuego. Brasa es fuego. Sí, pero si hay llama, la brasa no tiene O nada toda barra. Es lo mismo. para cocinar la comida. ¿Ah? Es exactamente lo mismo. Brasa, fuego, en este tema es exactamente lo mismo. Esa es la fuente de cocción. ¿Beseder? ¿Top? Ya fue. Entonces, el Shulchan Aruch va a traer dos opiniones. ¿Ah? Otras dos. No.
estas mismas. Las dos. ¿Qué? La primera opinión es la del Rambam. Y la segunda, ¿sí?, que la trae luego el Mejaber al final de esta halajá, es la de Rashi y Tosfot. O sea, el Rambam, el Shulchan Aruch trajo básicamente las dos opiniones. ¿Qué? Pues como vamos a tener que ver al final, bueno, si trajo las dos opiniones, ¿como quién decide qué es la halajá? Porque no puede ser que la halajá es como las dos opiniones, porque las opiniones se contradicen. ¿Sí? Lo que pasa es que, como en muchos casos, el Shulchan Aruch muchas veces trae dos opiniones, porque dice hay que tomar en cuenta las dos opiniones en diferentes situaciones, ¿sí? Pero al final hay que tomar una decisión. Bueno, pero como quién es lejatjila la halajá. Yo puedo decir, la halajá lejatjila es como esta opinión, pero en ciertos casos me puedo apoyar en la otra opinión. ¿Sabes? Top. Bueno. Asbon Atjil. Empecemos. ¿Se pusieron en salvavidas? Kirá Shei Asuyaki Kedera. La Kirá. Kirá. Bedio. Que estaba hecha como una especie de olla. O sea, esa era la forma que tenía Caniré. Una especie de olla grande donde, como bueno, era una olla, era una base, pero Caniré tenía como una especie de forma. ¿Sí? Veshoftim al pia kedera lemala, y se apoya una kedera es olla, lemala, encima. Veyesh ba makom, y tenía lugar para poner shefitat shtei kederot, o sea, tenía lugar para poner dos ollas. Era un lugar donde yo podía cocinar dos ollas a la vez. ¿Sí? Aquí ponía la sopa, aquí ponía la carne con las papas, entonces las dos se cocinaban a la vez. Y abajo estaba el esh. ¿Sí? La base. Entonces, y muskabe gefet. Si el combustible que yo utilizo es psolet el zeitim, es la borra, ¿cómo le llamamos? De la aceituna, ¿cómo le llamamos? ¿Ah? ¿El aceite? No aceite. ¿Qué borra? La borra es los desechos de la aceituna, ¿sí? Después de que la aceituna se pisó. El carozo. El carozo. Gefet. ¿Cómo se llama eso en español? ¿Tiene un nombre? No. El carozo no. ¿Cómo se llama? Dijo borra. ¿Afrecho? ¿Borra? Dijo borra. ¿Borra? No sé qué borra. Afrecho, borra. De Kichor. Después de que yo... El colador. Después que yo agarré los zeitim, las aceitunas, y los exprimí y salió el aceite, todo lo que queda después, la cáscara, los carozos, todo eso es un excelente combustible. Yo creo que es porque tiene el aceite, ¿no? Sí, por el líquido, ¿no? Y el hueso tiene algún tipo de particularidad. Kichu, es un gran combustible. Esto es como carbones, esto es como leña. Entonces, si ese es el combustible, y busca Begefeshi pesolet, que es la sobra de los zeitim, de las aceitunas, o beeitzim, o con madera, leña, carbón. La Mishnah Brura trae estiércol también. Estiércol es el, ¿cómo se llama?
La materia fecal se considera un combustible potente. Ah, cuando está seca. ¿Ah? Cuando está seca. ¿Qué? ¿Mejor? Asur liten alea tapshil mi beod yom leashoto alea. Está prohibido poner encima de ese fuego, o sea, de esa kirá, con ese tipo de combustible. Por supuesto, afilo antes de... Estamos en el viernes, en Erev Shabbat. Era en Ken itbashel kortzorjo. Solamente vamos a poder, ojo, esto es cuando el fuego está intacto, o sea, no lo cubrimos, no lo quitamos, nada, o sea, normal. Entonces, si yo quiero dejar el fuego así, normal, para que pueda poner a cocinar la comida o a calentar la comida en Erev Shabbat y que se quede ahí durante Shabbat, así, con el fuego descubierto. Entonces, primeramente la comida tiene que estar totalmente cocinada. El enkenit bashel kol tzorko. O sea, la olla ya está cocinada, ya ahora puedo agarrarla y comerla directamente. De un mitztamek veralo. Y la comida, si se va a calentar demasiado, entonces el fuego lo va a, ¿sí? ¿Qué le pasa al schnitzel, a la milanesa cuando hay mucho fuego? Se comprime. Entonces se va a comprimir y eso le va a hacer mal a la comida. Pero la kira. Verralo. ¿Por qué? Porque en un caso así, yo no tengo miedo que la persona vaya a avivar el fuego. ¿Qué? Entonces, esa es la primera opción. Yo quiero dejar comida directamente sobre el fuego descubierto con este tipo de combustible que es bueno. Lo puedo hacer dejando la comida desde el Shabbat, pero con dos condiciones. La primera, que la comida ya se cocinó completamente. Segundo, que más cocción va a provocar que la comida se deteriore. Entonces, según este ejemplo, si yo quiero dejar encima del fuego descubierto en Erev Shabbat y el fuego es buen fuego, ¿sí? Entonces, Ulay, el ejemplo sería schnitzel. Puedo dejar schnitzel encima, que ya está totalmente cocinado y que no me conviene que se caliente demasiado porque se me va a contraer y se me va a hacer algo que no es bueno para comer. Ese sería el ejemplo. Número 1. ¿Qué? ¿Eh? Eso es cuando queda perralú, es sobrecocinada o cocinada que no se puede comer. Mitztamek berra lo. O sea que se contrae y le hace mal. O sea que le hace mal a la comida se deteriora. No es tan sabrosa, no es buena para comer. Claro, escuché que está prohibido poner tipos de combustibles que no sean los que mencionó. No entendí eso. ¿Algún combustible prohibido? Se mencionó algunos combustibles, ¿verdad? Como el gefe, básicamente. Yo hablé de combustibles que son buenos combustibles. O sea que tienen buen fuego, que se mantienen mucho tiempo. Ya está. Y esos son los combustibles de los que estamos hablando ahora. Entonces, hablamos de la kirá, lugar para 2 ollas. El fuego está descubierto, no está grufado de ketumá, no saqué las brasas, no saqué el material de combustible. El combustible está ahí, todo ahí metido, no está cubierto. Y yo ahora quiero dejar ahí comida desde Erev Shabbat. Dicen Jajamim, no hay problema, que la comida esté totalmente cocinada y además, si la vas a dejar más tiempo, se te va a deteriorar. Entonces, en un caso así, puedes dejar el fuego al descubierto. Porque no tenemos miedo de que se vaya a avivar la comida. Ese es el primer ejemplo. Segundo. La
la chapa, el fuego está descubierto, o sea, si esta es la chapa o donde se ponen las ollas, el fuego está descubierto por aquí, no por arriba, por un lado. La gira no es como una chapa donde se ponen dos ollas. Sí, Najón. ¿Usted qué pregunta? ¿Si está directamente sobre el fuego? No, no está directamente mamá sobre el fuego. Hay una mini interrupción, pero el fuego en sí mismo está en toda su potencia, en toda su fuerza. No hay algo que le baje la fuerza al fuego. El fuego está en su top, en toda su fuerza. ¿Sabes? Top. Acción. ¿Qué? Entonces, la acotación de Belu es, si yo pongo la olla encima directamente del fuego, ok, tengo ese lugar donde se apoya la olla. ¿Sí? Es como, ¿sí? Bueno, aquí que yo tengo las hornallas, ¿no? Entonces, yo no pongo la hornalla directamente sobre el fuego, yo la pongo sobre el metal, ¿no? Sobre la hornilla. Hasta de que el fuego sube un poquito, ¿vale? El tema es de que el fuego está normal, no hay nada que lo debilitó. Allá. O sea, se puede dejar la comida en el fuego si está cocinada completamente y si no hay peligro de que se malogre la... No. Dafka sí hay peligro. Si hay peligro... Porque si hay peligro, entonces no lo voy a querer deteriorar. ¿Sabes? Ya fue. Todo. Allá, otro ejemplo donde puedo dejar la comida de esa misma forma. O she'aya chai shelo nitbashel klal. Jajamim traen un ejemplo muy interesante que se llama kidra haita. Kidra haita significa que tengo una comida totalmente cruda. O sea, no es de que empezó a cocinarse o está parcialmente cocinada. ¿Sí? Estoy 5 minutos antes de Shabbat, y puse el, señor Méndez, ¿cómo se llama? ¿El estofado? ¿Saben lo que es estofado o no saben? Explícale lo que es estofado. ¿Eh? El famoso locro. Aquí el estofado es carne mamash, ceder, la carne que se pone a cocinar. Y la carne es algo que necesita tiempo y bastante cocción. Entonces, dice el Shulchan Aruch, de que si yo puse esa carne, ¿qué? Que si yo la pongo ahora 5 minutos antes de Shabbat, ni sueñes que cuando regreses de la sinagoga, no va a estar ni siquiera parcialmente cocinada. O sea, va a estar un 10%. O sea, si tú quieres comer esa carne bien, ¿cuándo la vas a poder comer? Recién, al otro día. ¿Sabes? Entonces aquí otra vez, ¿de qué me salvo? De que quiera remover las brasas para comerlo ahora inmediatamente. ¿Por qué? Porque no me sirve. No me sirve. No me alcanza el tiempo. Por más que lo intente. Najón. Si voy a avivar el fuego, lo único que voy a hacer es quemar la carne y la voy a sacar de la kirá y por fuera ulay se va a ver cocinada y voy a empezar a cortar y está todo crudo por dentro. Como aquellos que no saben preparar asado y te hacen un fuego fuertísimo y te ponen la carne y tú ya la ves por fuera toda marroncita y dices, ya está, ya listo, camina, la sacas del plato y empiezas a cocinar todo crudo. Entonces por eso, ¿sí? Como Ben Jajamim entendían de, ¿cómo se llama? De asuntos culinarios. Y por eso dicen que hay 2 ejemplos donde yo no tengo miedo que la gente vaya a querer remover las brasas. O que está totalmente cocinado y
el aumento de la cocción te va a arruinar la comida, o que la comida está bichlal no cocinada, totalmente cruda. Porque ahí no va a haber tiempo. Puedes mezclar también. Porque ahí, ojo, estoy hablando de carne, ¿sí? No estoy hablando de cosas que se cocinan rapidito, ¿sí? Verduritas o carne. Pero este concepto es diferente al lo que Mejor. No. Porque Mahal Ben Drosai ya está cocinado por la mitad. Y si yo voy a ayudarle un poco al fuego, hasta que llegue la seudá de la noche ya voy a poder comerlo. Eso, de alguna forma, o casi cocinada o totalmente cocinada. Pero dijeron Jajamim en la Gemara que si yo tengo una comida que está totalmente cruda y así la puse 5 minutos antes de Shabbat, no me va a alcanzar el tiempo. ¿De qué me va a servir a avivar el fuego? ¿Para qué? ¿Para que se me queme la comida? No me sirve. Eso lo tengo que dejar que se cocine solito. Y mañana, a la mañana, Besat Hashem, cuando regreso de Shacharit, ahora la carne está bien terminada y bien cocinada. Entonces dijeron Jajamim, en un caso así, tampoco tengo miedo de que vayamos a tocar el fuego. Entonces, como vemos aquí, tenemos la halajá en los dos extremos. O que la comida está totalmente cocinada y si se va a y se consume y le hace mal a la comida, más cocción, o que no está totalmente bichlal, que está totalmente cruda. ¿Sí? ¿Cómo se dice en hebreo? Comida cruda, hay, viva, comida viva. ¿Sí? No es de que es un vivo como aquellos que son vivos. Es la comida viva que no se cocinó. Hay hay y hay mebushal. Comida cruda en hebreo se dice hay. Viva. Hay es lo mebushal. Shelonit bashel klal. De que van sheu hay, porque por cuanto que esa comida está cruda, Mesiach de atomimena, aparta su mente de ella hasta mañana. O sea, la deja ahí solita, ¿sí? La comida se va a arreglar sin mí. Atle mahar, ubejol alayla yaholit bashel velojituy, y toda la noche se va a poder cocinar sin necesidad de avivar el fuego. Esa es la halajá número 1. Pero ¿qué pasa si la carne ya se empezó a cocinar un poco? La puse 1 hora antes de Shabbat. Y cuando abro la olla 5 minutos antes de Shabbat, veo que ya se cocinó 20%, 30%. O sea, todavía no llegó a Mahal Ben Drosai, pero ya está avanzada, ya empezó a avanzar la cocción. ¿Sí? Jajamim dicen, esa es la carne más peligrosa del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque esa carne es la que yo voy a querer que se me cocine para la noche. No es como la cruda. La cruda ya me di por vencido, sí, ya tiré la toalla. Porque digo, no, a la noche esa carne, olvídate. Hasta el otro día no. Entonces por eso, pero si ya está parcialmente cocinada, digo, hagamos un esfuerzo, ¿no? Sí. Y al día siguiente igual ya se pasa. ¿Ah? Mejor. En realidad ya hace demasiado. Mejor. Entonces, pero si ya se cocinó, según Jajamín estoy hablando aquí, ¿sí? Acuérdense, ¿no? Según Hanania, si ya se cocinó parcialmente, y parcialmente significa que todavía no está totalmente cocinada, puede ser 20%, 50%, 60%, 70%, o afilu, que ya se cocinó completamente, pero la cocción le ayuda a ser más sabrosa. Veía felo.
¿Sí? Ahí, Haishinan Shema Yejate, ahí sí tenemos miedo que la persona vaya a avivar el fuego. De Azur le ayotó alea. Y por eso aquí ya no puedo dejar la olla directamente sobre la kirá, a no ser que cumpla con una condición. ¿Cuál es? ¿Qué tengo que hacer para poder dejar el fuego? ¿Ah? Grufa o ketuma. Elaim ken garab de ainu. Una. Shotzi mimena kol gehalim. Una. ¿Quieres dejar la olla en la kirá? De Bakashá. Saca todo el combustible de la kira. Saca todo, afuera. Que no tengas lo que avivar. ¿Sí? ¿Estamos en Shabbat? No, ¿cómo en Shabbat? En Erev Shabbat. Todo esto se hace en Erev Shabbat, finalmente. ¿Sabes? Entonces, en otras palabras, eso es como apagar el fuego. Apagar el fuego. ¿Y la comida? No hay lo que avivar. La comida ya estaba cocida. La comida ya está totalmente cocinada, Pero va a estar pero fría. no va a estar fría porque el lugar está todavía un poquito caliente. Entonces, hasta que llegue de la sinagoga, Echsheu, todavía, ¿sí? Si usted tiene una olla cerrada, ¿no? Y la dejó ahí encima del Z, ¿sí? No se enfría en un minuto. Tarda media hora, entonces, más o menos todavía la va a poder comer caliente. Pero no me llené. El hecho es de que si esa comida está parcialmente cocinada, o afilu totalmente cocinada, pero más cocción la hace mejor, entonces, o quitas todo el combustible, para que no tengas la posibilidad de avivar el fuego, o katam, o que hagas ketuma. ¿Qué es ketuma? O sea que tú tapas las brasas o el combustible, ¿sí? con tierra o con algo, con arena, para disminuir el calor de las brasas. ¿Beseder? Esa es la halajá según esta opinión. Allá. El Shulchan Aruch trajo el ejemplo de comida cruda. Y dijimos que comida cruda, como no se va a poder... Jaya, mejor. En la Gemara eso se llama Kidra Jaita. O sea, Kedera Jaya. Olla cruda. ¿Cierto? Entonces, en ese ejemplo, como no va a alcanzar a cocinarse en la noche, entonces no tenemos miedo que lo vaya a tocar. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo una olla donde todo está cocinado, menos un pedazo de carne que está totalmente crudo? No lo como. Espectacular. Hay que sacarlo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, yo me voy de acuerdo a la mayoría y la mayoría está cocinado, pero por ejemplo, si es una cocción que mejora, entonces no se puede con el fuego descubierto. ¿Mejor? Así dijimos. Pero por otro lado dijimos que si yo tengo comida totalmente cruda, no tengo miedo de que voy a avivar el fuego. ¿Por qué? Porque por un lado no va a alcanzar el tiempo, o por otro lado, ulay, si voy a avivar, entonces al filo se me va a quemar, o sea, me va a quemar por fuera y no me sirve. Entonces, cuando yo tengo una olla donde un pedazo está así, ¿eso transforma a toda la olla en esa categoría o no? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo la considero? Lo considero como aquello que sí se puede dejar en Shabbat, porque como tengo un pedazo que no está cocido, lo voy a dejar hasta mañana todo. ¿O que no? ¿O que no le hagas caso a ese pedazo? La mayoría ya está cocinado. Entonces Ulay, para que se cocine mejor, la va a avivar. ¿Qué opinan? ¿De qué pende? No, yo creo que no se puede, ¿sabes? ¿Por qué no se puede? Porque ese pedazo de carne forma parte de... O sea, no hay nada que se pueda separar de la misma unidad. Está bien.
Pero si yo voy a avivar el fuego, ¿qué va a pasar? ¿Me va a servir para ese pedazo crudo? ¿Para comerlo ahora en la noche de la noche? ¿No? La mayoría que... Entonces, ¿qué hago? Depende de la cantidad. Entonces, ¿qué? ¿Tengo el miedo que vayan a avivar el fuego o no? Sí, En un caso así. Sí, hay que... ¿Ah? Pero no me va a servir. Para ese pedazo no me va a servir. No me sirve. ese pedazo del más tierno. ¿Ah? Ese pedazo del No más sé, pero es un pedazo que lo puse ahí. O sea, si lo puse ahí crudo, ¿para qué lo puse? ¿Para qué lo puse? ¿Para que se cocine cuándo? ¿Ahora o hasta mañana? Ya fue. Se avivar o fogo, estraga o resto. Dice el Shulchan Aruch. Veim Natan baja tijajaya. Si pusiste dentro de la olla que ya está cocinada, o ulay parcialmente cocinada, de acuerdo a Jajamim, ¿mejor? Según Jajamim, si está parcialmente cocinado, no se puede sin grufá ketuma, o si está totalmente cocinado, pero se mejora la comida tampoco, hay que hacer grufá ketuma. Entonces tú agarraste un pedazo de carne crudo y lo pusiste ahí en Erev Shabbat, 5 minutos antes de que empiece Shabbat, con toda la olla cocinada. Mutar keilu aita kula chaya, se considera que toda la olla está cruda. Wow, ¿cómo? Si es la halajá. De al yedei kach mesiach dato mimena. Porque en el momento que tú pusiste ahí un pedazo de carne cruda, significa que esa olla no te interesa para comerla ahora, sino mañana. Y si te interesa comerla mañana, entonces ¿para qué vas a avivar el fuego? La vas a dejar solita que se cocine hasta mañana. Y lo que ya está cocinado se va a quemar. No, se va a mejorar. Canela, que estamos hablando de una comida que se va a mejorar, ¿sí? Porque si no, no la voy a dejar tanto tiempo en el fuego. Y si sería una comida que se va a deteriorar, entonces ¿por qué puse esa comida cruda ahí? ¿Sí? Entonces ese pedazo de carne me salva toda la olla. Y puedo dejarlo sobre un fuego descubierto, según esta opinión. ¿Entendía el asunto? Es como un comodín, ¿no? ¿Ah? Es como un comodín, ponerle la carne, ese pedacito de carne crudo para... Najón. Qué fe. Ese es un truco. Sí. O sea, todo eso es cuando yo puse, dice el Shulchan Aruch, la olla encima de la kira. Encima. O sea, viene una persona y hace otra cosa. Él dice, la kira está ya ocupada con 2 ollas. Y él agarra una olla y la pone pegada a la pared de la kira. No encima, sino, ¿entienden? O sea, digamos que yo tengo así la kira. Entonces aquí pongo una, aquí pongo otro. Y quiero, yo qué sé, tengo otra olla más y no tengo lugar. Entonces, ¿qué hago? Agarro una olla y la pego a la pared, que también está un poco caliente de los carbones. La pregunta es, ¿ese nivel de haber puesto la olla al lado de la kira es como que está encima de la kira o es otra cosa? ¿O es diferente? ¿Eh? Es otra cosa. Tengo miedo de decir algo. Dice el Shulchan Aruch, afilo en agrufa bektuma, afilo que no esté, que el fuego esté libre, que esté al descubierto, está permitido apoyar la olla besamuj hutzala. Si yo la pongo al lado, hacia afuera, está permitido. O sea, en ese caso, Jajamim no tienen miedo que la persona vaya a avivar el fuego, aunque la olla esté parcialmente cocinada o que esté totalmente cocinada y se mejore. ¿Por qué en un caso así, Jajamim no tienen miedo de que yo vaya a avivar el fuego? ¿Por qué?
A ver, ¿cuál es la diferencia si el fuego está, si yo pongo la olla encima del fuego o lo pongo a un costado? Maibder, ¿cuál es la diferencia? Si está de un costado, claro que el fuego no va a llegar ahí. La intención no está. Aún así no se lo cocina. ¿Ah? Arriba, sí, arriba es mucho más alta. Mejor. Se cocine, como para que sea caliente, no para que se cocine. Entonces, Bemet, el motivo es ese. O sea, en este caso, el calor no es como el calor del fuego que está debajo de la olla. Entonces, por eso, el temor de jugar con las brasas es mucho mayor. Cuando eso está al costado, entonces, básicamente tienes dos puntos en contra. Uno, que no está encima, sino que está al costado. Entonces, el contacto del calor del fuego es solamente parcial con esa parte de la olla. Y segundo, que está la intemperie, ¿no? En un caso así dijeron Jajamim, no tenemos miedo que la persona quiera avivar porque no le sirve demasiado. O sea, no es muy útil, básicamente. No es muy efectivo. Ahí el que avive es el fuego, porque Bejolofen está como medio de costado y está medio desconectado, entonces por eso no tenemos ese miedo. No. Allá. Eso es cuando el material, el combustible es bueno. Pero ¿qué pasa si yo puse las ollas encima de una kirá que el combustible es paja? ¿Paja? ¿Saben lo que es paja? Sí. Paja. ¿Qué pasa con ese combustible? ¿En cuánto tiempo se acaba? Rápido, se apaga rápido. No aguanta mucho. Ya fe. Y si yo voy a avivar ahí las cosas, se me va a apagar más rápido todavía. Va más rápido, va a ser un balagán terrible. ¿Najón? Najón. Te dice el Shulchan Aruch, veimos cabe cacho begebaba. Si el combustible es ese tipo, mutar la shotalea fino en algo tuma. Ahí no hay ningún límite y puedes poner la olla que se te da la gana, cocinada, media cocinada, completamente cocinada, que le haga bien, que le haga mal. ¿Por qué? Porque mejor me cree en un caso así, no tengo ningún temor de que alguien quiera avivar algo que en lugar de avivarlo lo vas a matar. ¿Sí? O sea, ya se va a morir rápido, pero tú le adelantas la muerte. ¿Mejor? Entonces, en un caso así, en Bahía. Top. Entonces, hasta aquí la halajá de la kirá, según Jajamim. ¿Sí? La semana que viene nos va a quedar estudiar. Nos faltan dos tipos, ¿no? ¿Qué nos falta? Tanur y Kupaj. Según Jajamim. Y después todo eso mismo hay que estudiarlo según Hanan. Así que vamos avanzando. Top. Este seif es como el chulent, se va cocinando de a poquito, es fuego lento. Top, 5 דקות y Gemara.